China ha ascendido a la segunda economía más grande del mundo gracias al mayor crecimiento económico sostenido de la historia. El PIB de China creció más del 9% anual entre 1980 y 2019, y durante ese tiempo, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Pero los buenos tiempos podrían estar llegando a su fin. El capital que financió el crecimiento de China se está agotando, la energía que impulsó su manufactura se está encareciendo, y el crecimiento desenfrenado de su mercado inmobiliario ha chocado contra una pared. La economía de China enfrenta los desafíos más ominosos desde el gran salto adelante, que resultó en 3 años de hambruna y decenas de millones de muertes. Sin embargo, los rivales geopolíticos de China no deberían celebrar, ya que es el principal socio comercial de más de 120 de los 195 países del mundo, lo que significa que los problemas en el Reino Medio pueden y afectarán a todos. En este vídeo, analizaremos la enorme burbuja de deuda que el liderazgo chino está intentando desinflar, las difíciles condiciones del mercado energético global que empeoran la situación y la opción de política más probable que el Partido Comunista Chino, PCC, deberá tomar para mantenerse solvente. Pero si la economía china es un esquema Ponzi a punto de estallar, primero debemos entender la racha de 4 décadas que precedió al presente. La notable historia de crecimiento económico de China comienza en la década de 1970, cuando Deng Xiaoping inició una serie de reformas económicas conocidas como reforma y apertura. Esto marcó un cambio significativo respecto a la economía planificada centralmente que definió la historia de China bajo el comunismo. Sin embargo, él sabía que no podía transformar completamente un país comunista en uno capitalista y aún mantener el control, por lo que limitó las fuerzas del mercado abierto a 4 zonas económicas especiales. En estas áreas cerradas, el comercio se realizó en un sistema más orientado al mercado, fomentando la inversión extranjera, el emprendimiento privado y el comercio global. Estas zonas económicas especiales fueron increíblemente exitosas y China experimentó su primera explosión de crecimiento a principios de la década de 1980. Las aldeas se convirtieron en metrópolis, la agricultura se volvió más productiva y los niveles de vida aumentaron. Lugares como Shenzhen se convirtieron en potencias manufactureras, lo que también comenzó a llenar las arcas de China, ya que la mayoría de las empresas que prosperaron eran empresas estatales. Las empresas estatales, SOEs, por sus siglas en inglés, son firmas en las que el Estado posee una participación significativa o mayoritaria. A menudo reciben subsidios, crédito a bajo costo y un trato regulatorio preferencial del gobierno para tener éxito en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y las finanzas. También están obligadas a cumplir con los mandatos del gobierno y los objetivos de políticas públicas, como las cuotas de empleo. El PCC encontró un modelo en el que podía canalizar las ganancias de la industria privada hacia su visión centralmente planificada, y si esas empresas podían acceder a los mercados de capital globales, todas las apuestas estaban hechas. Esto nos lleva al segundo momento crucial en el auge económico de China, su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el año 2001. El acuerdo de la OMC para adoptar la decisión preliminar sobre la adhesión de la República Popular de China, comprometiéndose a cumplir con los estándares de la OMC para reducir aranceles, aumentar la transparencia y proteger los derechos de propiedad intelectual, les permitió integrarse aún más en la economía global y atraer más inversión extranjera. En los años posteriores a la adhesión de China a la OMC, la inversión extranjera directa creció rápidamente. En 2002, las entradas fueron de aproximadamente $53.000 millones, y para 2008 habían alcanzado los $108.000 millones. A medida que cientos de millones de chinos veían aumentar sus salarios, su capital fluía hacia los bancos, lo que aceleró el modelo de crecimiento impulsado por la inversión de China, ya que el sistema bancario chino opera a través de orientación de ventana, donde los bancos son instruidos por el gobierno sobre las cuotas de préstamos en lugar de las fuerzas del mercado. Esto ha llevado a una sobreinversión desenfrenada, alimentando una burbuja inmobiliaria insostenible. El PCC ha aprobado proyectos de infraestructura masivos, promovido la urbanización de lo que antes eran aldeas y desarrollado numerosas industrias orientadas a la exportación. Toda esa construcción y manufactura depende de las importaciones de energía.
Como el mayor consumidor de energía del mundo, la matriz energética de China está dominada por los combustibles fósiles. Además de aprobar 2 nuevas plantas de energía a carbón para su construcción cada semana, China también es el mayor importador mundial de petróleo crudo, con importaciones superiores a 10 millones de barriles de crudo por día, más que Estados Unidos e India juntos. Como resultado, hoy en día China se encuentra en un precario equilibrio al utilizar la deuda para financiar el crecimiento, necesitar mercados de exportación saludables para aceptar sus bienes y depender de los mercados energéticos globales para mantener sostenibles sus negocios manufactureros. Hablemos ahora del sector inmobiliario. En las primeras etapas de implementación de una estrategia de crecimiento impulsada por la inversión, un poco de deuda extra está bien. Los préstamos utilizados para construir una carretera que conecte grandes metrópolis o para construir un aeropuerto en una ciudad de tamaño medio impulsan el crecimiento económico, pero eventualmente se necesita una transición hacia una economía impulsada por el consumo, donde la riqueza de la población y su demanda de bienes y servicios puedan sostener el crecimiento. Si eso no sucede, entonces los planificadores centrales necesitan seguir invirtiendo en oportunidades cada vez peores, lo que se traduce en carreteras que no llevan a ninguna parte, un segundo aeropuerto en esa ciudad de tamaño medio y enormes proyectos de desarrollo inmobiliario sin inquilinos. China ha construido una cantidad excesiva de viviendas. Con una población de alrededor de 1.400 millones, el país tiene suficientes casas vacías para albergar hasta 3.000 millones de personas. Hay aproximadamente 7.200.000 hogares no vendidos, y eso ni siquiera incluye las propiedades vendidas pero no completadas o las viviendas compradas como inversiones pero intencionalmente dejadas vacías. La construcción excesiva ha llevado a barrios enteros de complejos residenciales de gran altura vacíos, con algunas provincias enfrentando plazos de finalización de más de 20 años para proyectos inacabados. Es por eso que el valor real de la propiedad inmobiliaria en China es, en el mejor de los casos, una décima parte de su precio actual. Esto puede ser una subestimación, pero ciertamente no es una exageración. Y esto es un síntoma de su sistema de crecimiento liderado por la inversión y dependiente de las exportaciones. El modelo empresarial chino no funciona realmente si recompensas a todos tus trabajadores con salarios más altos, ya que eso perjudicaría las exportaciones chinas. Entonces, la forma más fácil para que los hogares participen en la creación de riqueza en China ha sido a través del mercado inmobiliario, apalancarse, comprar propiedades, los precios suben, todos están contentos. Es una de las razones por las que la propiedad inmobiliaria representa más del 60% de la riqueza de los hogares chinos, en comparación con solo el 23% en Estados Unidos. Como resultado, el sector inmobiliario ha representado alrededor del 29% del PIB de China, en comparación con el 15 al 18% que generalmente aporta la vivienda al PIB de Estados Unidos cada año. El liderazgo chino es consciente del problema, y recientemente Xi Jinping aplicó una represión en el sector inmobiliario con la intención de enviar un mensaje: China es sobre la prosperidad común, y la creación de riqueza en papel no debería descontrolarse. Para frenar los excesos en el sector inmobiliario, el gobierno ha implementado políticas como las 3 líneas rojas para limitar el endeudamiento de los desarrolladores inmobiliarios. Pero resulta que no se puede desinflar una burbuja inmobiliaria de 50 billones de dólares de manera ordenada. Esto podría desencadenar fácilmente la mayor recesión por desequilibrio de balances en la historia moderna. Así es como funcionaría. Cuando los precios de las viviendas comienzan a caer, esto afecta el balance de los hogares y desarrolladores altamente endeudados, lo que los obliga a vender propiedades para reparar su balance. Pero nadie quiere nuevas hipotecas cuando están ocupados reparando y pagando sus deudas. La falta de compradores coincide con los prestamistas comenzando a endurecer sus estándares para otorgar una hipoteca, lo que afecta aún más los precios de las viviendas en un ciclo vicioso conocido como recesión por desequilibrio de balances. China está recortando las tasas de interés actualmente, pero es poco probable que funcione porque la demanda de ese crédito simplemente no existe. Todos saben que la vivienda está sobrevalorada, y 11 ha dicho que no intervendrá para sostener los precios. Con las tasas bajando en China mientras la Reserva Federal de Estados Unidos ha evitado recortarlas, los diferenciales de tasas de interés se están ampliando, lo que significa que la presión sobre el yuan, la moneda de China, está aumentando.
Durante las últimas 2 décadas, China acumuló más de 3 billones de dólares en reservas extranjeras, principalmente denominadas en dólares, como resultado de su modelo económico orientado a la exportación. Si China es un gran exportador, entonces sus socios comerciales necesitan convertir sus monedas locales al yuan para pagar las mercancías chinas, y si China exporta más de lo que importa, ese yuan se deprecia. Entonces, para mantener estable el yuan, el Banco Popular de China utiliza dólares para comprar yuanes, manteniendo el equilibrio en los mercados de divisas y acumulando reservas en el proceso. Pero ahora que el yuan se está depreciando nuevamente, el Banco Popular de China necesita intervenir en el mercado y vender dólares, pero los rivales de China están recortando sus propios riesgos y alejando sus reservas de China, lo que ha reducido significativamente su capacidad para defender el yuan. Y si todo esto suena familiar, es porque ya ha sucedido antes. El ejemplo más reciente es Japón, que sufrió una crisis de deuda a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, luego de un periodo similar de rápido crecimiento económico impulsado por la inversión. Esto condujo a una desaceleración de la economía japonesa y a la década perdida, un periodo de crecimiento económico estancado que duró desde principios de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000. No es difícil imaginar un escenario similar en China, con una desaceleración económica prolongada y una burbuja inmobiliaria que estalla, lo que resulta en una pérdida significativa de riqueza para los hogares chinos y problemas económicos más amplios. Pero si los responsables políticos de China permiten que los precios de la vivienda caigan, tendrán que aumentar el gasto en otro lugar para evitar que la economía se estanque. Este fue el origen del estímulo de Xi Jinping de más de 700.000 millones de dólares anunciado en 2022 para construir nuevas plantas de energía, vías férreas y proyectos de infraestructura, que estaban destinados a generar crecimiento económico en caso de una recesión inmobiliaria. Pero a medida que la crisis inmobiliaria empeora, esos proyectos están cada vez más en riesgo, ya que la caída de los precios de la vivienda reduce el valor de los activos colaterales utilizados para garantizar los préstamos para estos proyectos. China está atrapada en un ciclo económico muy peligroso. ¿Pero por qué esto es un problema global? El principal problema radica en la fuerte integración económica de China en la economía mundial. China es el mayor socio comercial de más de 120 países, lo que significa que su desaceleración económica tendrá un efecto dominó en el resto del mundo. A medida que China reduce sus importaciones, esto afectará a los exportadores globales, especialmente a aquellos que dependen de China como mercado principal. Además, a medida que la economía china se desacelera, es probable que las empresas globales que dependen de China para su cadena de suministro experimenten interrupciones, lo que podría afectar a una amplia gama de industrias, desde la tecnología hasta la manufactura. En resumen, el colapso de la economía china tendría implicaciones significativas no solo para China, sino para el mundo entero. La crisis inmobiliaria es solo una parte del rompecabezas. El aumento de los precios de la energía, la inflación global y la disminución del crecimiento de la productividad son otros factores que agravan la situación. Con todos estos problemas interrelacionados, la economía de China parece estar al borde de un colapso, y es probable que los efectos se sientan en todo el mundo.